Cada año pierden la vida alrededor de todo el mundo millones de personas. Y esto encierra una tragedia aún mayor. Y es que otros muchos millones de personas se enfrentan a la mayor de las tragedias, al mayor sufrimiento al que puede enfrentarse un ser humano, a perder a un ser amado, a un ser querido en la muerte. Y en esos momentos es inevitable que muchas personas se hagan la pregunta del título de esta conferencia. ¿Es la muerte el final de todo? Es por eso que muchas culturas, independientemente de las creencias, lugar, origen de las personas, los intentos por consolar a alguien que ha perdido a un ser querido en la muerte reflejen la idea de que la persona sigue viviendo en algún lugar. Por ejemplo, personas cristianas creen que la persona fallecida sigue viviendo como un alma inmortal, según haya sido buena o mala, en el cielo o en un infierno siendo atormentada. Por ejemplo, los hindúes creen en la reencarnación, creen que la persona después de que muere se reencarna en otra persona o en un animal. Los musulmanes creen que habrá un día de juicio después de la muerte en el cual Dios va a evaluar el comportamiento de la persona y la enviará pues, al paraíso o al infierno. La religión tradicional africana pues cree que la muerte es un paso a la región de los espíritus. Pasan del mundo visible al mundo invisible donde podrán vivir con sus antepasados. Prácticamente todas las religiones enseñan la misma idea con pequeñas variaciones, que después de la muerte se sigue viviendo. Hasta para las personas para las que es difícil asumir o que piensan que la muerte es parte del ciclo vital, hasta para estas personas es difícil asumir que la muerte sea el final de todo. Ahora bien, algo es cierto, hemos repasado diferentes creencias, pero es cierto que son entre sí algunas de ellas contradictorias. Así que si una es cierta, otra no puede serlo. Por ejemplo, la persona que fallece o se reencarna en otra persona o animal o se convierte en un espíritu o un alma inmortal y va al cielo. Ambas cosas son incompatibles. Así que si una es cierta, la otra no puede serlo. Además, son creencias realmente difíciles de entender y de asimilar. Claro, nadie puede comprobar que sean ciertas, nadie vivo puede hacerlo. Pero, ¿qué enseña la Biblia en cuanto al estado en el cual se encuentran los muertos? ¿Será contradictorio, misterioso, difícil de entender, difícil de asimilar? Veámoslo. Os invito a leer conmigo el libro de Eclesiastés, capítulo 7 y versículo 2. Eclesiastés 7:2. Dice así: es mejor ir a la casa donde hay duelo que a la casa donde hay fiesta, porque la muerte es el fin de todos los hombres. Y los que están vivos deben reflexionar en eso. Bueno, tenemos que concordar con esta idea bíblica, ¿verdad? La muerte es el fin de todos los hombres, dice la Biblia. Ningún ser humano ha conseguido vivir eternamente. Todos, sin excepción, se han dormido en la muerte. Pero, ¿qué significan estas palabras? ¿De verdad la muerte es el fin, es el final de todo? Bueno, pues para llegar a la conclusión correcta, en cuanto a qué es la muerte, sería bueno que pudiéramos analizar a la luz de la Biblia qué es justo lo contrario, qué es la vida. La Biblia describe muy bien cómo nuestro Creador, Jehová Dios, le dio la vida al primer ser humano, a Adán. Veamos cómo sucedió esto, por favor. Veámoslo juntos en el libro de Génesis, capítulo 2 y versículo 7. Génesis 2, 7. Y Jehová Dios pasó a formar al hombre del polvo del suelo y a soplarle el aliento de vida en la nariz. Y el hombre se convirtió en un ser vivo. Bueno, como vemos aquí en este versículo, se describe que Adán, antes de existir, ¿habéis notado? Era polvo del suelo, materia inerte, algo que no tenía vida. Ahora bien, cuando Dios sopló el aliento de vida sobre aquella materia inerte hecha de polvo, dice la palabra de Dios que entonces el hombre se convirtió en un ser vivo, en una persona viva, como menciona la nota. La palabra hebrea original que se traduce en español ser vivo es nefes y significa de manera literal criatura que respira.
Así que cuando Dios creó a Adán, lo que infundió en aquel cuerpo no fue un alma inmortal, fue una fuerza de vida que se conserva por medio de la respiración. Así que, de forma sencilla, el ser vivo es una criatura que respira. Por tanto, la muerte es justo lo contrario, una criatura que deja de respirar y, por tanto, deja de existir. La Biblia compara la muerte de un ser humano a la de un animal y menciona que ambas tienen el mismo resultado. Todos van al mismo lugar, todos vienen del polvo y todos vuelven al polvo. Y antes decíamos que muchas creencias en cuanto a lo que sucede después de la muerte pueden ser muy contradictorias, difíciles de demostrar, imposibles de demostrar. Pero ¿no es cierto que lo que enseña la Biblia que nos sucede al morir es muy sencillo? Es muy fácil de entender. Cualquier persona puede comprobarlo. Es justo lo que vemos que sucede cuando alguien muere, deja de respirar y deja de existir. Veamos cómo explica esto más en detalle la palabra de Dios. En el libro de Eclesiastés 9, 5, 6 y 10. Eclesiastés 9, versículos 5, 6 y 10. Porque los vivos saben que morirán, pero los muertos no saben nada en absoluto, ni reciben más recompensa, ya que todo recuerdo suyo ha caído en el olvido. Además, ya han desaparecido su amor, su odio y sus celos, y ya no participan en nada de lo que se hace bajo el sol. Versículo 10. Todo lo que puedas hacer, hazlo con todas tus fuerzas, porque no hay actividad, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría en la tumba, el lugar a donde vas. Bueno, pues el versículo 5 menciona que los muertos no saben nada en absoluto. Versículo 6, que su amor, su odio, sus celos han desaparecido. ¿Es esto difícil de entender? ¿Difícil de creer? Ni mucho menos, es obvio. Pensemos en la siguiente idea. ¿Dónde se encuentran nuestros pensamientos, nuestros sentidos y nuestras emociones? ¿No es cierto que se encuentran en nuestro cerebro? ¿Y qué pasa con el cerebro de una persona cuando ésta fallece? Como hemos visto, la persona deja de respirar. Por tanto, el oxígeno y el riego sanguíneo dejan de fluir por el cerebro y como consecuencia el cerebro muere, deja de existir y con el tiempo incluso desaparece. Entonces, ¿cómo podría almacenar pensamientos, sentimientos y emociones algo que no existe? Imposible, ¿verdad? Y el versículo 10 añade, no hay actividad ni planes en la tumba. Y también es muy razonable que vemos qué sucede cuando una persona muere. La persona que muere deja de tener actividad, deja de hablar, de moverse, deja de existir. Su cuerpo se descompone y vuelve a la materia prima inerte que era el ser humano antes de haber existido. Por tanto, ¿cómo va a haber actividad o planes? Así que lo que enseña la Biblia que nos sucede al morir es razonable, es fácil de entender y podemos comprobar que es cierto. Pero a pesar de este hecho, es muy cierto que al ser humano le cuesta mucho aceptar la idea de que tengamos que morir. Nadie desea que sus seres amados mueran. Nadie desea esto. Bien, ¿a qué se debe esto? De nuevo, la palabra de Dios nos responde. Veámoslo juntos en el libro de Eclesiastés 3, versículo 11. Eclesiastés 3, 11. Él lo ha hecho todo hermoso a su debido tiempo. Hasta ha puesto la eternidad en el corazón de ellos. Con todo, la humanidad nunca comprenderá totalmente las obras que el Dios verdadero ha hecho. Bueno, aquí encontramos la clave. Nuestro Creador ha puesto la eternidad en el corazón del hombre. Si hemos sido creados con el deseo de vivir eternamente. Y esta verdad también todos podemos comprobar que es muy cierta, porque toda civilización conocida siempre ha demostrado que se ha resistido a la idea de que la muerte sea el final de todo. Como citó, por ejemplo, un periódico alemán, el sueño de la vida eterna es probablemente tan antiguo como la humanidad. Entonces, con todo lo expuesto hasta ahora, ¿podemos concluir que entonces no hay esperanza para las personas que han muerto? Pues no. La Biblia enseña que sí hay esperanza.
Veamos cómo se desprende esta idea de las palabras que encontramos en Romanos 6:23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque el salario que el pecado paga es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por Cristo Jesús nuestro Señor. Bueno, aquí se menciona que el salario que el pecado paga es la muerte. Así que esto quiere decir que la muerte es una consecuencia del pecado que todos hemos heredado. Pero hay una persona que no ha pecado. Por tanto, esa persona no tiene que pagar ese precio, no necesita pagar ese precio. ¿Quién es? Cristo Jesús, Jesucristo. Él nunca ha pecado, ni siquiera cuando fue humano aquí en la tierra. Por tanto, Cristo Jesús tiene el derecho legal para vivir eternamente. Él no tiene que pagar ese precio. Ilustrémoslo. Imaginémonos que alguien tiene una casa en propiedad y ahora se ausenta una temporada por un viaje. Cuando regresa a su casa, encuentra a alguien que la ha ocupado y está viviendo en ella. La pregunta es, ¿por haberse ausentado de su casa, ha perdido la propiedad de su casa? ¿Verdad que no? El título de propiedad le dará derecho a desalojar a esas personas y recuperar su hogar, su casa, ¿verdad? Pues algo parecido sucedió con Jesús. Él no pecó. Por tanto, aunque murió y estuvo ausente, por así decirlo, 3 días, Jesús no perdió el derecho que tenía a vivir eternamente, porque él no había pecado y la única forma de perder ese derecho es pecando contra Dios. Esa es la diferencia entre Jesús y el resto de los seres humanos que han vivido en la tierra. Él tiene y tenía el derecho a seguir viviendo. Veamos cómo se expresa esta idea en 1 de Pedro 3:18. Primera carta de Pedro 3, versículo 18. Porque Cristo murió una vez y para siempre por los pecados. Notad, un justo por injustos, a fin de llevarlos a ustedes hacia Dios. Lo mataron en la carne, pero recibió vida en el Espíritu. Sí, Cristo recibió vida en el Espíritu, fue resucitado como una criatura espiritual y ahora pudo presentar ante su Padre en los cielos el valor de su vida humana perfecta y sin pecado. ¡Qué milagro de parte de Jehová! Ahora Jesús disfruta de una posición muy elevada en los cielos. Como enseña la Biblia, ser inmortal, más poderoso que ninguna otra criatura exceptuando al propio Jehová. Y ahora esta posición que Jehová le ha otorgado le permite llevar a cabo un privilegio enorme que ha recibido de parte de su Padre, que es el de devolver la vida a los millones de personas que la han perdido en la muerte y que Dios mantiene en su memoria. Tal como acabamos de leer, Cristo murió una vez para siempre por los pecados, un justo por injustos. Si Cristo no murió por sus pecados, no tenía, murió por los nuestros. Esto significa que la deuda que todos teníamos por ser pecadores ha sido pagada con su sacrificio. Y por tanto las consecuencias del pecado, entre ellas la muerte, han sido eliminadas con este sacrificio que ha sido pagado. Y como hemos leído en el versículo, este sacrificio nos lleva hacia Dios. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que nos lleva hacia Dios. Pues que este sacrificio ha hecho posible que la humanidad, toda la humanidad, aun siendo seres imperfectos y pecadores, podamos acercarnos a Dios y mantener una estrecha amistad con Él, aun siendo imperfectos y pecadores. Algo maravilloso. Ahora bien, ¿quiere esto decir que entonces Dios perdona automáticamente a todos los seres humanos? Bueno, veamos la respuesta a esta pregunta en la palabra de Dios. Leamos juntos Juan 3:36. Juan 3:36. El que demuestra fe en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Bueno, como hemos leído en este versículo, el perdón no se obtiene de manera automática. Para que podamos beneficiarnos del sacrificio de Cristo y para que podamos obtener la vida eterna es necesario, como acabamos de leer, que demostremos fe.
que demostremos fe en el Hijo y por tanto que obedezcamos a Dios. Ahora bien, ¿cómo podemos demostrar que ejercemos fe en el Hijo? Pues siguiendo su ejemplo. Cuando Él estuvo en la tierra, Él no vivió para hacer su voluntad, vivió para hacer la voluntad de su Padre. Todos podemos demostrar que ejercemos fe en el sacrificio redentor de Cristo cuando hacemos cambios en nuestra vida para armonizarla a la voluntad de Jehová. Así que esto nos permite entender que Jehová y Jesús han pagado el precio para que podamos recuperar la vida eterna, pero en gran medida dependerá de uno mismo el hecho de que podamos beneficiarnos personalmente de este sacrificio. Pongamos un ejemplo. Imaginemos a una persona atrapada en un edificio en llamas, en una habitación, a punto de perder su vida. En este momento crítico, un bombero accede a la vivienda, echa abajo la puerta, toma a la persona en brazos y, arriesgando su propia vida, la saca del edificio y la deja en un lugar seguro. Y ahora esta persona recuerda que ha dejado algo de poco valor dentro de la vivienda y decide volver a entrar al edificio y pierde su vida. ¿De qué ha servido que el bombero haya arriesgado su vida? De nada. Pues en nuestro caso, si decidiéramos desobedecer a Cristo, el sacrificio que Jehová y Jesús han hecho por salvarnos, en nuestro caso, no serviría para nada. Veamos una de las cosas que Cristo mandó que tendríamos que hacer para alcanzar la vida eterna. Esta la encontramos en Juan capítulo 17 y versículo 3. Juan 17, versículo 3. Dice así: esto significa vida eterna, que lleguen a conocerte a ti, el único Dios verdadero, y aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. Jesús es muy claro, ¿verdad?, en este versículo. Para alcanzar la vida eterna es necesario conocerlo a Él y a su Padre. Por tanto, si usted es una persona que hoy nos visita, lo animamos, si no lo está haciendo ya, a que estudie la Biblia con un testigo de Jehová, con el objetivo de conocer más a Jehová y a Jesús. Y si es nuestro caso, que ya hemos dedicado nuestra vida a hacer la voluntad de Jehová hace años, sea pocos o sea muchos, todos precisamos, sin importar los años que llevemos sirviendo a Jehová, seguir aumentando nuestro conocimiento acerca de Él y de Jesús y seguir también poniendo en práctica en nuestra vida lo que aprendemos acerca de Jehová. Nunca dejaremos de aprender más cosas nuevas acerca de Jehová. Este conocimiento reforzará nuestra fe en que Jehová levantó a Jesús de entre los muertos, tal como se menciona en Hechos de los Apóstoles. Esta resurrección nos da una garantía de que habrá una resurrección para todas las personas que han perdido la vida. Ahora bien, es un buen momento ahora para volver a formular la pregunta del título de la conferencia. ¿Es la muerte el final de todo? Pues la muerte no tiene por qué ser el final. Lo sería si no fuera por Jehová y Jesús. Pero ellos han hecho todo lo posible, todo, para que todo el que lo desee pueda beneficiarse del sacrificio de Cristo y pueda disfrutar de vida eterna. Esto está totalmente fuera del alcance del ser humano. Por más que la ciencia avance, jamás podrá devolver la vida a alguien que la ha perdido en la muerte. Solo Jehová, nuestro Creador, la fuente de la vida, el que infundió la vida al primer ser humano, Él solo tiene el poder y la capacidad para devolver la vida a los seres humanos que la han perdido en la muerte. De hecho, esta esperanza de volver a vivir siempre ha sido una constante en los siervos de Dios del pasado. Veamos un ejemplo, el caso de Job. Leamos juntos, por favor, Job 14, 14 y 15. Job 14, 14 y 15. Si un hombre muere, ¿puede volver a vivir? Esperaré todos los días de mi servicio obligatorio hasta que llegue mi liberación. Tú llamarás y yo te responderé. Ansiarás volver a ver la obra de tus manos. Si Job era muy consciente de que cuando muriera tendría que esperar un tiempo.
Lo llamó, ¿habéis notado? Mi servicio obligatorio. Pero es interesante que para él la muerte, ¿habéis notado? No era el fin. Para él la muerte era una espera hasta que llegara su liberación. Para él esa liberación era una realidad. ¿Y cómo podría estar tan seguro Job de esta esperanza? Pues por sus palabras registradas en el versículo 15 podemos averiguarlo. Dijo, ansías volver a ver la obra de tus manos. Sí, Job sabía el sentir de Jehová, conocía la manera de pensar de Jehová y estaba totalmente convencido de que Jehová desea más que nadie devolver la vida a sus amados siervos. Y esta idea nos hace pensar en algo. Si Dios desea intensamente hacer algo, ¿quién puede impedirlo? Hoy día, esta esperanza sigue siendo un pilar en nuestra fe. Al igual que Job, estamos totalmente convencidos de que Jehová desea más que nadie devolver la vida a los seres amados por Él, a todas las personas que la han perdido en la muerte. Al principio decíamos que hay muchas creencias en cuanto a lo que es la vida después de la muerte, ¿no? Desconcertantes, difíciles de entender, de demostrar. ¿Sucederá también esto? ¿Será difícil de demostrar o de entender nuestra esperanza de la resurrección para vivir en la tierra, tal como enseña la Biblia? Pues ni mucho menos. Tenemos pruebas claras que refuerzan nuestra fe en que se puede volver a vivir aquí en la tierra y que demuestran que esta esperanza es una realidad. En la Biblia se narra con detalle cómo 8 personas muertas se fueron resucitadas para seguir viviendo en la tierra. Milagros que no se hicieron en secreto, rodeados de un halo de misterio, se hicieron ante muchos testigos. Un caso notable fue el de Lázaro. Él había estado muerto 4 días y Cristo le devolvió la vida ante una multitud de personas, entre las que había muchos familiares y amigos de Lázaro. Fue tan contundente esta prueba de la resurrección de Lázaro que los enemigos de Jesús no podían negarlo. Menciona el capítulo 11 de Juan que ellos dijeron, si dejamos que siga así, todos pondrán fe en él. Y desde ese momento, de ese día, comenzaron a planear cómo matarlo. Sí, cuánto agradecemos a Jehová que haya dejado escrito en su palabra estos relatos que refuerzan nuestra fe en esta esperanza. Bueno, antes vimos que Job tenía plena confianza en que la muerte es una espera hasta que llegue su liberación. Pues bien, ¿cuándo finalizará esta espera? Podemos decir que ha pasado tiempo suficiente para que la humanidad pueda comprobar claramente las consecuencias que trae desobedecer a Dios. Esto es obvio. Y además de esto, por el cumplimiento de las profecías bíblicas, podemos decir que se acerca rápidamente el día en el cual Jehová se propone intervenir en los asuntos mundiales mediante su reino en manos de su Hijo como Rey para devolver la vida a los millones de personas que la han perdido en la muerte, haciendo posible que puedan vivir eternamente en la tierra, en paz y con una vida llena y realmente feliz. Este cumplimiento del propósito de Jehová es tan seguro, está tan garantizado, que podríamos hablar de ello como si ya fuera realidad. Veamos cómo nos ayuda a entender esto unas palabras de Jesús que podemos encontrar en Mateo 22, 31 y 32. Aquí Jesús estaba hablando con un grupo de saduceos, una secta del judaísmo, que no creía en esa esperanza de volver a vivir, y les citó de un pasaje que ellos conocían muy bien, registrado en el libro de Éxodo, una conversación entre Jehová y Moisés que había tenido lugar unos 1500 años antes de cuando Jesús dijo estas palabras, en el año 1514, antes de la era común. Bueno, veamos estas palabras. Leamos juntos, por favor, Mateo 22, 31 y 32. Mateo 22, 31 y 32. Y sobre la resurrección de los muertos, ¿no leyeron que Dios a ustedes les dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob?
Él no es el Dios de los muertos, sino el de los vivos. Para el tiempo que Jehová dijo estas palabras a Moisés, Abraham llevaba muerto 329 años. Isaac llevaba muerto 224 años. Jacob llevaba muerto 197 años. Y sin embargo Jehová dijo, yo soy su Dios. Yo soy su Dios. No dijo yo era su Dios, yo fui su Dios. Jehová expresó, yo soy su Dios. Para Jehová estaban vivos en su memoria. Y ahora Jesús añadió, Él no es el Dios de los muertos, sino el de los vivos. ¿Podemos percibir la fuerza que tiene esta explicación de Jesús? No es de extrañar que las personas, como se menciona en el versículo siguiente, se quedaran impactadas con su enseñanza. Sí, nuestra esperanza es tan segura que podemos hablar de ella como si ya fuera realidad, porque para Jehová es una realidad. Muy pronto, bajo el reinado de Cristo, podremos disfrutar de una maravillosa y emocionante vida eterna en la que nunca dejaremos de aprender cosas nuevas acerca de Jehová, acerca de nuestro Creador, y en la que podemos disfrutar de una amistad con nuestro Creador, con Jehová, eternamente. Recordemos que nuestra lealtad y nuestra obediencia a Jehová hoy no solamente nos es de gran beneficio actualmente, en el día de hoy, sino que pronto nos permitirá alcanzar estas bendiciones y pronto nos permitirá dar la bienvenida a nuestros seres queridos y amigos que se han dormido en la muerte para disfrutar de su amistad y compañía por toda la eternidad.